En las fechas de Navidad se producen cambios en la ciudad, en nuestro entorno y en las personas. Esta es la época en la que celebramos el nacimiento de Jesucristo. De hecho, en todo el mundo occidental empezamos a contar el tiempo desde este suceso y para todos pronto nos encontraremos a 2018 años desde que nació el Salvador. Una de las cosas que destacan en estas fechas son los adornos y la música típica de Navidad. En esta presentación vamos a hablar de una composición musical que, aunque está dentro del segmento de la música clásica, tiene una singularidad y particularidades que pueden lograr hacer vibrar a cualquier ser humano. Se trata del oratorio El Mesías, del compositor alemán Georg Friedrich Händel. Esta música que estamos escuchando de fondo es de esta obra. También se muestran textos traducidos al español de este mismo oratorio. Aunque algunas de estas piezas que vamos a mostrar no os resulten conocidas, si prestamos un poco de atención a ellas y nos dejamos involucrar por lo que transmiten, podremos percibir la singularidad de esta obra que, año tras año, durante la época de Navidad, es representada por todas las ciudades del mundo. Esta composición trata sobre el nacimiento, ministerio, crucifixión y resurrección de Jesucristo y, en opinión de muchos, este es el oratorio más hermoso que jamás se haya compuesto. El oratorio es un género musical con piezas de una orquesta sinfónica para coro y solistas, pero no tiene puesta en escena, ni vestuario ni decorados como sucede en una ópera. De los mejores directores, compositores y críticos indican que de El Mesías tenemos algunos de sus comentarios como que se puede decir que la obra destaca por su monumentalidad en cuanto a duración y proporciones sonoras. Aun cuando el tema de su obra es religiosa, Händel está escribiendo sobre la respuesta humana. Traspasa el ámbito de una religión concreta para hundirse en la capacidad universal del ser humano, tanto individual como colectivamente, para luchar contra la adversidad, para no rendirse, para generar una solución que permita sobrevivir. Händel descubrió, conectándolo con su propia experiencia, el hito universal que subyace en el relato del advenimiento, pasión y triunfo de Jesús, y que supone el triunfo sobre la adversidad, la renovación y la generación de un nuevo camino que todo hombre ha tenido que enfrentar alguna vez en su lucha por sobrevivir en la oscuridad. Intentaremos transmitir el porqué de estas opiniones y cómo esta obra llegó a crearse gracias a una serie de acontecimientos milagrosos. De hecho, Händel lo compuso en el ocaso de su carrera y en la situación más crítica de su vida, gracias a un libreto que apareció de una forma extraordinaria y oportuna. El argumento del que trata este libreto es El Mesías. Nos encontramos en el año 1685. Es el año en el que Händel nace en la ciudad de Heil, en el estado de Sajonia, Alemania, y como la mayoría de los grandes genios, desde muy niño ya destacaba en sus habilidades y determinación artística. Pero este oratorio no fue simplemente el fruto de su genialidad. Tuvo que pasar por una serie de vicisitudes que marcaron su vida y lo prepararon para que en el final de su vida nos proporcionara este regalo. Su padre, cirujano de la época, deseaba que el niño estudiase Derecho Civil para procurarle un futuro prometedor. La fuerte propensión que Friedrich tenía por la música alarmaba a su padre y le prohibió que jugueteara con cualquier aparato de música y le privó de tener cualquier instrumento. Aún así, Händel se hizo con un pequeño clavecín que transportó a escondidas al desván de su casa. Durante la noche, mientras dormían sus padres, él se escapaba y subía arriba para poder tocarlo. A los 10 años, dominaba
tocaba el órgano, el oboe y el violín por igual. A los 11 ya componía cantatas de iglesia y música de cámara. Un día viajó junto con su padre para visitar a un familiar que era ayudante de cámara del duque de Sajonia. Durante su estancia, el joven Händel se sentó en el taburete del órgano de la iglesia de palacio, donde sorprendió a todos con su interpretación del instrumento. Fue así como se convenció a su padre para que le permitiera recibir lecciones y técnica con el organista de la iglesia de Halle, de su ciudad natal. Cuando tenía 12 años, fallece su padre y pasa 4 años haciendo música en la iglesia de Halle. Tras ello, decide comprometerse totalmente a la música y se traslada a la Ópera de Hamburgo, donde comienza como violinista y clavecinista. Allí conoce a grandes compositores que le ayudan a mejorar su técnica y conocimientos, y a sus 20 años compone sus 2 primeras óperas. Al año siguiente, por invitación de los famosos y poderosos Médicis italianos, se traslada a ese país, centro operístico del mundo, y con el mecenazgo de la nobleza y del clero, compone música sacra, cantatas, primer oratorio y varias óperas. En 1710, con 25 años, regresa a Alemania, convirtiéndose en el maestro de capilla del príncipe Jorge de Hannover, quien más tarde se convertiría en el rey Jorge I de Inglaterra. Compone la ópera Rinaldo, que a pesar de haberla compuesto rápidamente, se estrena en Londres y se convierte en un gran éxito. Posteriormente, para la coronación del rey Jorge II en 1727, se interpretaron 4 de sus himnos. Quizás el público general no conozca muchas de sus obras, pero es posible que esta que escuchamos ahora sí que le suene a mucha gente. Efectivamente, es el himno de la Champions League. Esta es una adaptación de un himno que compuso para la coronación del rey Jorge II. El éxito le sonreía. A los 36 años fue su época de gloria. Durante la siguiente década comenzó a ser su propio promotor de conciertos, director financiero, contratista y director de orquesta, así como también compositor. Fue el primer compositor completamente independiente de la historia. Con esa autonomía y satisfaciendo su impulso de experimentar en la música, siempre estaba buscando maneras de complacer el gusto del público y no solo el de los mecenas. Sin embargo, a partir de la década de 1730, la situación cambió de modo radical. Los envidiosos nunca perdonan. Pronto, en la ciudad de la neblina y la circunspección, una jauría de cortesanos lo despedazó con sus intrigas. Gritones asalariados, la chusma más vil, la hez de la tierra, interrumpía con silbidos sus óperas y le hicieron perder el favor de nobles y mortales. En Londres estaba siendo ferozmente atacado no solo por la crítica, que le acusaba de vulgar, sino también por alguien empeñado en hundir su carrera, pues parece que hasta los carteles de sus estrenos eran arrancados de las calles. Todo esto desembocó en la bancarrota de su compañía teatral. El público, que lo había aplaudido, le volvió la espalda. Agotado por el estrés y por su salud física, con problemas de ansiedad y depresión, incluso habría sufrido una enfermedad psiquiátrica maníaco-depresiva con un trastorno bipolar. También arrastraba un trastorno de la conducta alimentaria conocido por trastorno por atracón, DSM-V, en el que se pierde el control de la ingesta, se come a deshora o en periodos de angustia o depresión. Sin embargo, Händel, que era conocido por reír en la cara a la adversidad, se mantuvo prácticamente sin inmutarse en su determinación de seguir haciendo música. Poseía los recursos psíquicos que le permitieron superar la adversidad
a través de la creación. De hecho, con su determinación, tuvo que soportar batallas heroicas e incesantes. No obstante, a pesar de su resistencia y determinación, debido a estas grandes presiones, una tarde de abril de 1737, un estruendo retumbó en su hogar. El criado de Händel corrió para averiguar qué había sucedido y encontró al corpulento músico tendido en el suelo, tirado de espaldas, con los ojos abiertos y la mirada fija. El criado salió en busca de su médico habitual. El dictamen del doctor Jenkins era inapelable. El compositor sufrió un derrame cerebral y la parte derecha de su cuerpo quedó paralizada. El ataque había afectado a su cerebro. No había garantías de recuperación. Le recomendaron tomar baños calientes en Aquisgrán, Alemania, y siguió el tratamiento en las aguas termales prescritas, pero por encima de las recomendaciones médicas. Una semana después, la mejoría llegó contra pronóstico. Händel comenzó a moverse y en 2 semanas ya tenía movilidad en el brazo derecho. Cuando se preparaba para abandonar Aquisgrán, el compositor, mientras paseaba por la ciudad, se detuvo frente a la puerta de una iglesia, entró en el edificio y buscó el órgano. Sus dedos se deslizaron por las teclas con parecido prodigio a como lo había hecho antes. Proclamó lleno de júbilo: «He vuelto del Hades». Händel estaba curado completamente ante la admiración de su médico. 6 años más tarde, Georg Friedrich Händel sufría un segundo derrame. Sin embargo, sorprendió al público una vez más con una rápida recuperación. Con 56 años, se encontraba en la peor situación de su historia, enfermo, devorado por la crítica inglesa. Había perdido el apoyo del rey. Se enfrentaba a la posibilidad de ir a prisión por sus deudas. Estaba deprimido, mal alimentado y sin inspiración. Todo esto desembocó en una depresión severa. Su labor creativa y su producción había acabado. La difícil tarea de escribir un nuevo oratorio, que le llevaba más o menos 1 año de trabajo, hizo que fuera una labor que no quería encarar. Ya había clausurado su etapa creativa. El vacío creativo, la maldición de los artistas, lo sumió en un profundo abatimiento y clamó al cielo: «¿Por qué, Dios, me dejas vivir si no puedo volver a crear?». Procuró elaborar un último concierto con todas las obras que había hecho antes, para recaudar fondos y así sanear su economía, pues era un músico que estaba acabado. Y en abril de 1741 ejecutó su concierto de despedida. 4 meses después de su último concierto, en agosto de ese mismo año, tras dar un paseo por Londres, llegó a su casa deprimido. Allí encuentra un sobre. Era de un libretista que había trabajado con él y que le invitaba a componer la música para ese texto que le había dejado. El sobre estaba rotulado con 2 palabras: oratorio sagrado. No tenía ganas de escribir el oratorio, por lo tanto lo abrió, leyó la primera palabra del oratorio, que era consolaos, lo tiró en un rincón y se fue a dormir pensando en esa palabra. Este libreto estaba basado en diversos textos de la Biblia, especialmente de las palabras de Isaías, que predecían el nacimiento de Jesucristo y describían su ministerio, crucifixión y resurrección. Al otro día tomó el libreto y leyó con desidia las líneas hoja por hoja, hasta que sus ojos cayeron clavados en una frase: «Fue despreciado y rechazado por los hombres». Menguó su depresión y sus emociones pasaron de interés a entusiasmo al seguir leyendo las proclamas angelicales del nacimiento del Salvador y las profecías de Isaías acerca del Mesías. Una melodía familiar que Händel había compuesto con anterioridad llenó su mente al leer «Porque un niño nos es nacido». Las notas
destilaron en su mente más rápido de lo que podía trazarlas en el papel al captar la imagen del amoroso buen pastor en el aria que lleva por título Apacentará su rebaño. Después sintió el emotivo júbilo que se refleja en el coro del Aleluya, seguido del suave y sublime testimonio de Yo sé que mi Redentor vive. La obra llegó a su majestuosa conclusión con El Cordero es digno. La depresión se convirtió en ánimo, la sed se había acabado y emocionado repitió: Él confió en Dios, Dios le dará reposo. Corrió a su escritorio, comenzó a escribir, de vez en cuando pegaba saltos y gritos de aleluya, aleluya. 3 semanas después, culminó su obra magna, El Mesías. El 14 de septiembre, en apenas 3 semanas, cuando por lo general le tomaba un año completar una obra de este tipo, escribiendo literalmente desde la mañana a la noche, concluyó exhausto la partitura. Al terminar su composición exclamó: He creído ver el paraíso frente a mí y al gran Dios sentado en su trono con su compañía de ángeles. Dice agotado. Con humildad reconoció: Dios me ha visitado. Händel descubrió, conectándolo con su propia experiencia, el mito universal que subyace en el relato del advenimiento, pasión y triunfo de Jesús, y que supone el triunfo sobre la adversidad, la renovación y la regeneración de un nuevo camino, que todo hombre ha tenido que enfrentar alguna vez en su lucha por sobrevivir en la oscuridad. En todo caso, Händel había atravesado en este periodo un ciclo de muerte, esperanza y resurrección. Ya tenía la gran obra, pero aún así continuarían las dificultades, puesto que El Mesías fue calificada por el clero de la época como farsa religiosa. No querían que entrara en las iglesias y calificaron a Händel como el gran pagano. Muchos ministros religiosos estaban escandalizados. Hasta el mismo autor del libreto lo desconsideró y comentó que el oratorio no respondía a las expectativas que había puesto en él, que lo había compuesto muy rápido y no le había dado la atención que merecía. Inesperadamente, el lugarteniente del rey en Irlanda le invita a ir a Dublín, lo que acepta de inmediato, llegando allí a finales de otoño. En Dublín, un violinista amigo de Händel se ofreció a correr con la organización de una serie de conciertos con obras de su amigo. Organizó 6 conciertos, que fueron prorrogados debido a su éxito. Händel estaba preparando el estreno de su nueva obra mediante un concierto benéfico. Con el correspondiente permiso para hacer uso de los coros de la Catedral de St. Patrick y de la Catedral Christ Church, el concierto tuvo lugar el 13 de abril de ese año en beneficio de 3 asociaciones de caridad. Pero el gran estreno se produjo el 9 de agosto de 1742 en el New Music Hall de Dublín, nuevamente para un concierto benéfico. El estreno tuvo tal éxito que debió ser representada en varias ocasiones antes de regresar a Londres, donde estaba siendo ferozmente atacado. Y es que la enorme fuerza y sinceridad que Händel transmite en El Mesías traspasa el ámbito de una religión concreta para hundirse en la capacidad universal del ser humano para luchar contra la adversidad, para no rendirse, para generar una solución que permita sobrevivir. Aun cuando el tema de su obra es religiosa, Händel estaba escribiendo sobre la respuesta humana. Händel fue persuadido para anunciar en 1743 la premiere de El Mesías en Londres, bajo el título de un oratorio sacro, con el fin de evitar ser acusado de blasfemia. Para el estreno en el Teatro de la Ópera de Londres, la sala estaba repleta. Algunos asistían por admiración, otros por curiosidad, y muchos para poder seguir despedazando a Händel con sus críticas. Pero lo determinante en esa ocasión fue que asistió Jorge II, rey de Inglaterra e Irlanda. La obra transcurrió
y en el momento en que comenzó el Aleluya, el rey se puso de pie en señal de exaltación, lo que provocó que todo el público se pusiera de pie. La obra culminó en un estruendoso triunfo y aplauso por parte de la multitud. Desde entonces, es tradición en Inglaterra y muchos otros lugares que la audiencia se ponga de pie cuando la interpretación llega al Aleluya. Finalmente, se había despojado de su incansable búsqueda de fama, fortuna y elogios públicos, pero solo después de componer su obra culminante para una audiencia que incluía seres que no eran de esta tierra, las cosas que más importaban ya eran otras. Ahora Händel, el compositor inquieto, se hallaba en paz. Händel estipuló que las ganancias de esta y de todas las presentaciones futuras del Mesías fueran donadas a los presos, a los huérfanos y a los enfermos. Yo mismo he estado muy enfermo y ahora estoy curado, dijo. Estuve preso y ahora estoy en libertad. Su extensa obra en cantidad equivale a la obra de Bach y Beethoven juntas. Mozart, refiriéndose a él, decía: presiente el efecto mejor que todos nosotros. Cuando desea, golpea como un rayo. Haydn dijo: él es el maestro de todos nosotros. Beethoven afirmó que Händel es el más grande compositor que haya existido alguna vez. Descubriría mi cabeza y me arrodillaría en su tumba. Aquí se halla la verdad. Después de la primera presentación del Mesías en Londres, un espectador felicitó a Händel por el excelente entretenimiento. Señoría, me lamentaría si lo único que he logrado es entretenerlos, contestó con humildad Händel. Deseo hacerlos mejores personas. Al paso de los años, cada generación ha vibrado con el sentimiento exaltado de sanación y libertad que infunde esta obra. El milagro que podríamos regalar esta Navidad, el mejor regalo, somos nosotros, tal y como Händel procuró, seamos mejores personas. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros si hubiéramos estado en ese estreno en la Ópera de Londres? ¿O cómo reaccionaríamos si se produjera en nuestros días en cualquier lugar de nuestra actualidad cotidiana?